Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos nuevamente a todos. El pastor Luis Ángel Díaz, nuevamente con ustedes, pastor de la Iglesia de Dios, Generación de Salvación, para abordar la segunda parte del tema, la ley de especialización. Conozca a su gente antes de ubicarlos en la posición que se les ha asignado. En la primera parte abordamos este tema y tomamos como base bíblica el pasaje de Nehemías 3 al 4. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescador. Ellos la enmaderaron y la levantaron, y levantaron sus puertas con cerraduras y con sus cerrojos. Y junto a ellos, el texto señala que se levantaron otros más para realizar esta tarea importante. La idea central que compartí en la primera parte del tema es en base a las palabras de Thomas Jefferson, que dijo: no existe una actividad más difícil para un ejecutivo que poner a la persona adecuada en el lugar adecuado. Como mencionamos en la primera parte, esta es realmente una de las tareas delicadas de todo líder. A lo mejor algunos lo ven como algo fácil, pero no lo es. Porque si nosotros queremos desarrollar un proyecto con impacto significativo, vamos a necesitar a los mejores al frente. No agrada esta idea. No agrada por el hecho de que la autoestima de muchos a lo mejor sea herida, porque no son la persona adecuada, no tienen el potencial adecuado ni para el momento, ni para la tarea a realizar. Si nosotros como líderes queremos hacer un viraje significativo, un viraje en la organización, un proceso de cambio drástico que es necesario hacerlo para lograr dar seguridad a la organización, es decir, la vida de la organización a largo plazo, pues necesariamente vamos a tener que poner a los mejores al frente. Por lo tanto, cada miembro del equipo o cada persona que es parte de la organización tendrá que hacer un compromiso personal para desarrollar su potencial. Porque dentro de toda organización se va a necesitar gente especializada. En el caso de la iglesia, pues sus propósitos son diversos. Siempre va a haber un lugar en el cual servir. No así en las empresas, porque los propósitos, los objetivos, la visión de una empresa está focalizada a cierta área de especialización que quiere atender para brindar algún servicio, para brindar algún producto a la sociedad. Pero siempre va a necesitar personal especializado. Si es una organización social, de igual forma. Una organización social también tiene objetivos específicos, pero va a necesitar siempre de personal especializado para ciertas tareas. Entonces nosotros necesitamos realizar un compromiso personal. Sobre todo los que participamos de iglesias, necesitamos hacer un compromiso para lograr que nuestra participación realmente aporte al desarrollo de la misión de Dios en la sociedad. Y mencionábamos en la primera parte que en el caso de Nehemías, él aprovechó su tiempo trabajando arduamente para identificar las tareas que había que hacer y conocer también a las personas que estaban disponibles para hacer el trabajo. Esa tarea tenemos que hacerla. De igual forma, nosotros observamos que él identifica a las personas y lo que él hace es colocarlas según los dotes naturales de las personas y los intereses que ellos tenían para poder lograr un servicio mucho más provechoso. También mencionamos que la ley de la especialización es uno de los aspectos clave en este proceso. Pero luego hablamos acerca de la motivación. En cuanto a lo que es la ley de la especialización, cada jugador tiene que estar en su lugar adecuado. Y si no tenemos a la persona idónea, debemos formarla. Es aquí donde viene el gran desafío de todo líder, sea eclesiástico, sea empresarial, sea líder de una familia o de cualquier otro grupo. Realmente es el gran desafío. Y cuando no está la persona adecuada, sirviendo en el cargo adecuado, pues surgen
resentimiento, surge ineficiencia, se baja la moral del equipo, se pierde interés, no hay resultados, se deja de progresar y no mejora nada. Entonces el impacto es realmente muy negativo. Pongamos atención a esto. Ahora, en la segunda parte de este tema, quiero abordar el elemento del interés, de la motivación que se debe desarrollar en los miembros del equipo, que es el otro aspecto que encontramos en Nehemías. Además de la ley de especialización, que ya la abordamos en la primera parte de este tema, es que Nehemías conocía ciertos principios que hacen que una organización progrese. Esto es clave porque cualquier tipo de organización social, religiosa, empresarial o en el aspecto familiar necesita progresar. Si un líder no provee lo esencial para que una organización bajo su cargo no progrese, eso es básicamente un fracaso. Tiene que proveer esos elementos indispensables para lograr que esa organización progrese. Lo primero que quiero señalar es que en Nehemías encontramos liderazgo intencional. El crecimiento personal de Nehemías fue de 0 a más. Recuerde usted que cuando él escucha la información sobre el estado en que estaba Jerusalén, causó en él dolor, mucho dolor. No solo era una carga emocional, también era una carga espiritual por el proyecto de Dios. Porque en el capítulo 1 encontramos que él hace una oración de confesión de pecados, tanto por sus antepasados como por los de él. Por lo tanto, hay una carga espiritual. Y aquí observamos a Nehemías como líder intencional, que él estaba preparado para la obra. Estaba preparado. Cuando el rey le pregunta, ¿y qué quieres? Nehemías estaba listo para responder. Qué interesante esto. El crecimiento personal no ocurre de manera automática. Eso tenemos que grabarlo. No es por accidente, no es por casualidad. El crecimiento debemos planificarlo. Nuestro crecimiento como líderes tenemos que planificarlo. Tenemos que identificar los pasos a seguir. Tenemos que identificar el tiempo que vamos a requerir para lograrlo. Porque si no es así, vamos a estar en el mismo punto. Y pasarán décadas y décadas y nosotros en el mismo punto. Que es lo que ocurre en muchos que están ejerciendo liderazgo. No están educándose para realizar la tarea que quieren realizar. Entonces acá encontramos que Nehemías nos enseña que el liderazgo es una tarea intencional. Tenemos que crecer y no debemos de dejarlo a la improvisación. Nuestro crecimiento personal no es automático, sino que debe ser planificado, basado en el conocimiento de nosotros mismos. Porque si empezamos a competir para estar en la posición de otros, no es ese el enfoque. El enfoque es desarrollar mi potencial y esperar el momento para poder servir de acuerdo a esa capacidad que tengo. Entonces, el liderazgo es intencional. Este es uno de los aspectos que Nehemías nos enseña con relación a los elementos que hacen progresar a una organización. El proyecto que Dios deposita en las manos de Nehemías no hubiera sido posible si Nehemías no hubiera estado preparado. Él lo ejecuta en 50 días. Ya habían pasado décadas, otros intentando hacer este proyecto. No se podía. Por lo tanto, Nehemías era la persona idónea para este proyecto. Debemos entonces asumir toda la responsabilidad de nuestro propio progreso. Recordemos de que somos parte de una familia, somos parte de una iglesia, somos parte de una organización, somos parte de un pequeño o gran grupo, somos parte de una nación, somos parte de una cultura. ¿Cuál será mi participación? ¿Cuál será su participación para que todo esto progrese? Porque es decepcionante
pasar por la vida y no hacer un aporte significativo. Dios nos responsabiliza en esta oportunidad para que tomemos en serio nuestra propia formación y no estemos de brazos cruzados frente a la realidad que estamos observando. Otro elemento que nos enseña Nehemías con relación a estos aspectos que hacen un aporte significativo a la organización para que progrese es que hay que desarrollar autoconciencia. No podemos crecer si no sabemos quiénes somos, si no identificamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras pasiones. Nosotros debemos redescubrirnos. Para aquellos que a lo mejor han perdido el camino, que nos ha pasado a muchos, o aquellos que han pasado por la vida sin hacer algo significativo, tienen que descubrirse. Y aquellos que han empezado en algún momento de sus vidas algún proceso en el que se interesaron pero que lo abandonaron, necesitan redescubrirse. Para progresar entonces necesitamos pensar en profundidad quiénes somos y a dónde queremos llegar. ¿Cómo somos? Nuestra persona, nuestra personalidad es básicamente producto de varios aspectos. Hay elementos hereditarios, hay elementos del contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que al igual que Nehemías, se preparó para el momento adecuado. Nosotros tenemos que hacerlo lo mismo. Y en el caso de Nehemías no fue solo una preparación intelectual, también hubo una preparación espiritual. Toda persona que es consciente que Dios le ha entregado en sus manos un determinado proyecto para bendecir a su familia y a su comunidad, a su nación o a otras naciones, debe de poner en las manos de Dios en oración ese proyecto. Entonces, desarrollar nuestra autoconciencia se vuelve fundamental. Debemos entonces conocernos más. Otro elemento que encontramos en Nehemías es el siguiente: crecer o creer en uno mismo. Buena parte de las personas nunca alcanzan todo su potencial porque tienen poca autoestima. No creen que merecen crecer, dado que se consideran personas defectuosas. Y estas personas no pueden imaginar que pueden estar en una mejor condición si ellos creen en sí mismos. Si es nuestra situación esa, tenemos que reconsiderar todo lo que estamos pensando sobre nosotros mismos. Y esto es un gran desafío. Nehemías entendió que era el momento de hacerlo y consideró que era capaz de hacerlo. Entonces, para mejorar nuestra autoimagen, es importante que cada uno de nosotros evaluemos nuestra propia condición. Las personas que conversan consigo mismos de manera continua, las personas que se autoevalúan constantemente, tienen la oportunidad de poder progresar. Pero la excesiva autocrítica puede ser destructiva. Nosotros necesitamos creer en nosotros mismos. Hay que conocernos. Vuelvo a señalar este elemento clave. Hay que conocernos. Hay que buscar la manera de saber quiénes somos y sobre todo por qué estamos en esta tierra. Creer en nosotros mismos es fundamental y Nehemías nos enseña eso como un elemento clave para lograr el progreso dentro de una organización. También encontramos otro elemento más que Nehemías nos enseña, y es ser diariamente disciplinados. El crecimiento personal implica tiempo. El crecimiento personal implica trabajo duro, constancia. Todo esto requiere realmente disciplina. Sin disciplina no es posible crecer ni lograr nada valioso. Se necesita un gran esfuerzo. Y si somos personas de poca voluntad, si somos personas que no tenemos como cualidad la disciplina, pues lamentablemente no vamos a poder aportar al progreso de nuestra organización, ni siquiera de nuestra propia vida.
menos de la familia y menos de una organización. Lo cual entonces es un llamado de atención para nosotros. Nehemías nos hace saber que él es disciplinado, porque dice el texto que él se dedicó a orar, él se dedicó a ayunar, él se dedicó a prepararse para el momento en el que Dios le iba a proveer la oportunidad de hacer la petición delante de este gran hombre que era el rey. Su oración justamente era esa. Así que, no solo en eso, obviamente, en todo lo que Nehemías hace, en todo. Básicamente encontramos ahí a Nehemías siendo un modelo de disciplina. Otro aspecto importante que genera progreso a la organización y genera interés, motivación, es justamente la capacidad de motivar. Si no hay motivación, sencillamente lo que va a surgir en una organización es frustración, pero sobre todo cuando no hay acompañamiento de una organización adecuada. La motivación sin organización frustra. El líder entonces tiene que asegurarse que hay un proceso a seguir y que hay un orden de tareas a desempeñar y que hay elementos dentro de ese proceso que no pueden pasarse por alto. Por lo tanto, cuando ha logrado la motivación, pero no se ha organizado para realizarlo, la gente se desmotiva y terminará frustrada. Así que las personas motivadas no van a lograr grandes resultados si no hay orden, si no hay organización, si no prevalece el orden. Cuando prevalece el desorden, es donde viene la crisis. Otro aspecto importante es que las organizaciones más fuertes son las más sencillas. El dinamismo de una organización se logra, es el movimiento inmediato, productivo, provechoso de una organización se logra cuando los procesos y la delegación de funciones se realiza de manera clara y de manera sencilla. Las organizaciones que no se enredan, que no son tan burocráticas, ese tipo de organizaciones logran avanzar mucho más. En el caso de Nehemías, él hace un gran esfuerzo para lograr que su proceso sea realmente provechoso. Tan así que lo termina en 50 días. ¿Quién había podido hacer eso? Nadie. Pero la eficiencia en la organización que hizo Nehemías es el resultado justamente de eso. Nosotros entonces tenemos que hacer a nuestras organizaciones con procesos más sencillos. Luego, otro elemento más es que los líderes que aman a todos, pero que se mueven con los que caminan, pues justamente hacen un equilibrio. El amor es el motor de todo, ya lo sabemos. Pero para que las cosas se hagan se necesita de gente que trabaje, de gente que busque resultados comprometidos. Entonces no basta solo el amor. También se requiere capacidad, también se requiere carácter, también se requiere esa capacidad de trabajar en equipo. Así que dentro de esto la voluntad juega un papel importantísimo, porque todos tenemos que hacer las cosas con excelencia, tenemos que hacerla con el tiempo dedicado, con la perseverancia, dispuestos a enfrentarnos a los diversos obstáculos. Y luego tenemos otro aspecto más, como son el establecer las líneas claras de autoridad. Un proyecto tiene que tener muy claro, no pueden haber 2 ni 3 jefes, tiene que ser uno solo. También tiene que haber inspección, tiene que haber supervisión, Nehemías lo hizo. Y luego, por último, tiene que haber un esfuerzo de apoyo, tiene que haber acompañamiento. Así que Dios nos ayude para que nuestros esfuerzos sean muy bien pensados a fin de que podamos lograr resultados adecuados. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Espero que todo este contenido sea de mucho provecho, de ayuda para cada uno. Saludos y bendiciones a todos.